Aprendo en casa. Experiencia de aprendizaje al rescate de los animales del Perú. Actividad. Aprendemos sobre la diversidad de los animales amenazados del Perú. De hoy conocerás un poco más sobre la vida de los animales, cómo viven, de qué se alimentan, cuáles son sus características y hábitats. Nuestra meta es aprender acerca de las formas de vida de los animales amenazados, así como sobre su clasificación y las características de sus hábitats. Ello permitirá reflexionar respecto de su cuidado y conservación para el equilibrio de la naturaleza. Como viste ayer, en estas 2 semanas te convertirás en una persona experta sobre un animal amenazado. Con este fin deberás investigar. Para poder conducir mejor tu investigación, una investigadora o un investigador debe informarse sobre lo que otros investigaron antes o a lo largo de cientos de años. Muchas personas dedicadas a la ciencia han realizado investigaciones sobre los animales. Por ello, en las actividades de hoy y de mañana leerás información que proviene de varias de esas investigaciones realizadas por muchos científicos a lo largo de muchos años, que son parte de la información básica sobre los animales que se debe conocer. Observemos la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver la diversidad de animales que tenemos. Por ejemplo, tenemos el jaguar, el guacamayo, la tortuga, el calamar y el caracol. A partir de esta imagen, nosotros vamos a preguntarnos lo siguiente: ¿reconoces a estos animales? ¿Qué hay a su alrededor? ¿Cómo crees que se desplazan para ir de un lugar a otro? Muy bien, chicos, todas estas preguntas las podemos resolver. ¿De qué manera? ¿Qué significa vertebrado? ¿Ustedes alguna vez han escuchado qué significa vertebrado? Es un nuevo término, ¿verdad? Hay muchos animales que son de diferentes características. Una de ellas es los animales vertebrados. También tenemos animales invertebrados, pero en esta ocasión vamos a ver animales vertebrados. Estos animalitos son los que tienen un esqueleto formado por una columna vertebral y otros huesos. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pueden observar cómo son los vertebrados. Se dice vertebrados porque tienen huesos. Muy bien, chicos, continuemos. Por ejemplo, en esta imagen te presento unos animales que tú conoces y que viven en el agua. Los peces tienen aletas y escamas. Una gran cantidad de peces son omnívoros, es decir, se alimentan de animales y vegetales. También te presento a este anfibio. Cuando son jóvenes, los anfibios viven en el agua y cuando crecen pueden vivir en la tierra. No tienen ni pelo, ni escamas, ni plumas. Se alimentan de insectos y lombrices. Ejemplos, las ranas y los sapos. También podemos ver estos animalitos. Muy bien, entonces tenemos aquí a estos animalitos que se llaman reptiles. Los reptiles se desplazan reptando o caminando. Tienen escamas o placas que cubren su cuerpo y respiran por pulmones. Por ejemplo, las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros. Su alimentación de las serpientes es con roedores y las iguanas con vegetales. Continuemos. Las aves. Si ustedes pueden ver, ¿que el pingüino también es una ave? Sí, las aves tienen plumas, alas y pico, como es el caso del colibrí. Los pingüinos son aves que han perdido la capacidad de volar y tienen las alas transformadas en aletas para poder nadar. Se alimentan de peces y algunos moluscos. Viven en las costas y las islas rocosas. Nosotros podemos observar ahora aquí 2 animales. Son mamíferos. ¿Por qué se dicen mamíferos? Porque se caracterizan por presentar mamas y respiran por los pulmones. La mayoría están cubiertas por pelos, como el perro, el gato o el oso. Estos animales se alimentan de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, el oso, el cerdo, el mono, entre otros, comen carne y hierba. En el caso de la jirafa y el elefante, se alimentan de hierbas. Leamos un poco sobre el jaguar. Este es un mamífero musculoso de extremidades y garras fuertes, con cola cilíndrica y gruesa. Se alimenta de cualquier animal que encuentre a su disposición. Por lo general, duerme en árboles o en el suelo o en cuevas. El guanaco es un mamífero de huesos finos y de una altura aproximada de 160 centímetros. Es valorado por su largo y abundante pelaje, de buena calidad. Vive en rebaños pequeños, es muy ágil y puede correr tan rápido como un automóvil. Es muy importante frente a sus depredadores.
En especial el puma, el guanaco, se alimenta de hierbas, musgo y tubérculos. ¿Sabías que el hábitat es algo parecido al hogar de un animal? Así como tú necesitas de algunas condiciones para vivir en tu casa, tu techo, para protegerte, tu ropa y tu alimentación, también cada especie animal necesita de su hábitat en el que pueda cumplir sus funciones vitales de alimentación, reproducción y refugio, como un nido, una cueva o una madriguera. Muchos animales se mimetizan, es decir, por ejemplo, toman los colores parecidos a los de otros animales o del lugar en el que viven. De ese modo se ocultan de los animales que se alimentan de ellos. Observa, la rana en la hoja, sus colores la ayudan a mimetizarse y a ocultarse de sus depredadores. ¿Sabías que también estos animales, como la mariposa, tienen la propiedad de adquirir el color del lugar en el que se encuentra? De esta manera, cuando se posa sobre una hoja o un color, también coloridas, se confunde entre tantos colores y así se protege. Por otro lado, nuestra amiga la rana necesita un suelo barroso, húmedo, donde encuentre insectos, lombrices, peces pequeños, caracoles. Por ello, la vemos siempre cerca de charcos, lagunas, ríos o estanques. Peligrosamente, en el hábitat de la rana también se encuentran sus predadores. Uno de ellos es la serpiente, la cual se alimenta principalmente de este animal. Ahora te invito a investigar. Para ello, deberás realizar tu trabajo en la ficha Nos informamos. Muy bien. Vamos a observar esta imagen. Seguramente ya estás mirando todos los animalitos que tenemos aquí. Toda esta diversidad de animales. Miren. Entonces, ¿qué puedo decir? En esta lectura número 1, que es la diversidad biológica, seguramente te estarás preguntando qué significa la diversidad biológica. Bien, vamos a empezar indicando que la palabra biología se refiere a todos los seres vivientes. En este caso, conocerás sobre la diversidad de la flora y la fauna de nuestro distrito, en especial de la que se encuentra amenazada. Observa los animalitos. ¿Son todos iguales? ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo se comunican o se relacionan? Existen también otras especies de plantas, hongos y microorganismos que no puedes ver en las imágenes. Este conjunto de plantas y animales silvestres que acabamos de mencionar representan a la flora y la fauna. Se desarrollan en diversas formas y hábitats, es decir, en varias condiciones de luz, calor, humedad, etc. Esta diversidad biológica permite la vida en equilibrio, tanto la de las personas como de los demás seres vivientes. Es importante mantener la diversidad biológica y el equilibrio entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las poblaciones. Seguimos investigando. En la siguiente imagen también puedes ver una diversidad de nuestra fauna. Por ejemplo, tenemos el guanaco, los peces, la rana de agua yipaca, la iguana, el sapo, la serpiente, el pingüino de Humboldt, el jaguar, el guacamayo azul y amarillo. Lectura número 2. ¿Cómo se clasifican los animales? Los animales son seres vivos que pueden moverse por sus propios medios. Están adaptados para arrastrarse, saltar, volar, nadar, caminar, correr, etc. Se los llama heterógrafos. ¿Sabes por qué? Porque se alimentan de otros seres vivos, como las plantas y otros animales. Se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son los que tienen columna vertebral, como lo vieron hace un inicio, y otros huesos. Ellos tienen muchos huesos. Pueden ser mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles. En el caso de los invertebrados, no presentan columna vertebral ni otros huesos, como los insectos, los caracoles y los calamares. Ya conociste cómo se clasifican estos animales. Ahora te mostraremos sus imágenes para que los recuerdes y puedas desarrollar las actividades, como las pudiste ver en la imagen que tienes en ese texto número 2. Ahora que hemos terminado de hacer nuestra investigación, vamos a completar en este recuadro. ¿Qué tenemos? Tenemos dos cosas que nos pide: alimentación y animales, pero ya la alimentación está puesta. Solamente necesitamos completar qué animales realizan ese tipo de alimentación. Por ejemplo, herbívoros, ¿solo comen hierbas o vegetales? ¿Qué animal come hierba o vegetal? ¿Cuáles son los herbívoros? Eso ya lo sabemos porque lo hemos investigado. Carnívoros, solo comen carne. ¿Qué animales son los que comen carne? Omnívoros, comen vegetales y carne. Muy bien, tú ya sabes la respuesta completa. Continuemos. También vas a completar este recuadro. Por ejemplo, tenemos aquí clases de animales.
Ya sabemos que tenemos mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios. Ahora vamos a escribir la característica de cada uno de ellos. ¿Tú lo puedes hacer? Excelente. Continuemos. Estás a punto de convertirte en una investigadora o en un investigador. Lo que tienes que hacer ahora es leer la situación problemática y luego vamos a responder a la pregunta de investigación que está en la 1.1. Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar eso a otros seres vivos o al lugar donde vivía? Entonces, vamos a responder en esta parte, en la pregunta número 2, donde dice yo pienso que. En la alternativa A vamos a responder a la pregunta A, que dice ¿cómo el comportamiento de un animal afecta el lugar donde vive? ¿Ya? Y en la alternativa B, ¿cómo el comportamiento de algunos animales afecta el crecimiento de las plantas del lugar donde vive? Entonces, y las semis aquí. Regresamos a la pregunta principal de la investigación. ¿Cómo podría afectar eso a otros seres vivos o al lugar donde vivía? Y esa la respondemos. Antes de comenzar a desarrollar tu plan de acción, es necesario que realices lo siguiente. Escribe las preguntas y las respuestas en tu cuaderno o en tu hoja de reuso. No puedes continuar si no realizas esta tarea, ¿ya? Entonces, debes contestar unas preguntas para que recuerdes cuánto conoces sobre los animales. Ahora sí te presento tu recuadro, donde tú vas a poder realizar, en este recuadro vas a poder realizar cuánto conoces sobre los animales y qué más necesitas conocer de ellos. Por ejemplo, vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué conozco de los animales amenazados? Mi respuesta. Y así sucesivamente de todas las preguntas. Ahora llegó el momento de reflexionar. ¿Se recuerdan que en un inicio nosotros tenemos una meta? Pues bien, ¿estamos nosotros cumpliendo con esa meta? Ahora que ya has realizado todas estas actividades, ¿qué conoces ahora sobre estos animales que antes no sabías? Responde esta pregunta en tu cuaderno. ¿Qué te ha parecido más interesante de la vida de estos animales? También la respondemos en nuestro cuaderno. ¿Consideras que estos animales deben ser protegidos? ¿De qué manera? ¿Podrías colaborar en su protección? Muy bien, chicos, respondemos todas esas preguntas en nuestro cuaderno y ya estás preparado para la siguiente clase. Muchas gracias.